forma de tallos, ¿verdad? O pueden ser de tipo blásticas, que como están viendo ya más bien tienen una forma ya como de arbolitos, si se quiere la comparación. Entonces, dentro de esta reproducción en los hongos, sí hemos visto que hay una reproducción de tipo asexual, pero también existe una reproducción ya de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, si es sexual, quiere decir que este tipo de reproducción se generará pues a partir de gametos, ¿verdad? O a partir de núcleos, lo que más adelante, por un proceso de meiosis y de plasmogamia, pues generará básicamente al cigoto o núcleo. Esto ya bajo una reproducción de tipo sexual. Entonces, dentro de estas estructuras reproductoras ya para la reproducción sexual, ¿sí? Tenemos que van a ser tres las estructuras, ¿sí? Tenemos a las cigósporas, ascósporas y a las basidiósporas, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son estructuras que ayudan a la reproducción, repito nuevamente, en este caso ya de tipo sexuadas, ¿bien? Perfecto, entonces, ahora, ¿cómo es que se clasifican, ¿sí? Los hongos y cuál es la taxonomía de los hongos? Entonces, gracias a, obviamente, la vanguardia, la evolución, y todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, estudios moleculares nos demuestran que para generarse esta clasificación y esta taxonomía, primero se debe considerar los criterios morfológicos de los hongos y segundo debemos considerar las características de estas estructuras reproductoras que hemos revisado anteriormente. Bien, entonces de acuerdo a ello, una de las principales divisiones y la más utilizada es la que los hongos pertenecen, ya saben, a Eukarya, ¿verdad? Al reino fungi. Bien, entonces, dentro de aquellas tendríamos en la clasificación a los ascomicotas, basidiomicotas y cigomicotas. Bien, entendiéndose claramente, como les indico, que existen pues también otro tipo de divisiones, ¿sí? En este otro tipo de divisiones incluyen, por ejemplo, deuteromicotas. Bien, en esta que les indico, no. Bueno, pero ustedes van a revisar que hay muchas, pues, clasificaciones, ¿verdad? Entonces, siendo así, ¿sí? En las cigomicotas que revisábamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Dentro de los cigomicotas están por lo que se llaman los hongos inferiores. ¿Y qué características tienen estos hongos inferiores? Primero, van a tener filamentos muy gruesos, ¿sí? Que se llaman cenocíticos. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Son asexuadas, ¿sí? Básicamente porque hay una conformación de esporas de tipo endógenas. O pueden tener una reproducción ya de tipo sexuada por medio de las cigósporas. Bien, ahora, ascomicota, basidiomicota y deuteromicota van a pertenecer estos tres a los hongos superiores. Bien, entonces, entiéndase que hay los hongos inferiores y entiéndase que hay los hongos superiores. Los hongos superiores, ¿qué característica importante tienen? En este caso, ya no van a ser gruesos como los inferiores, al contrario, son filamentos tabicados. Bien, en cuanto a su reproducción asexuada, en este caso, todo lo contrario a los inferiores. ¿Por qué? Porque se dan por esporas externas, ¿sí? Ya no son endógenas, son externas. Entonces, estas esporas van a estar aisladas, van a conformar una apariencia de cadenas, ¿sí? Y esto a partir de sus conidióforos. Pero recuerden que también pueden tener una reproducción sexuada. ¿Y cómo se genera aquello? ¿Sí? A partir de las ascosporas y a partir de las basidiosporas. Bien, entonces recordemos que tenemos hongos inferiores y tenemos hongos superiores. Los cigomicotas, ¿sí? Entonces, particularidades, ¿sí? Son micelios, cenocíticos, tienen una reproducción, primero que puede ser asexuada por las esporangiosporas o puede tener una reproducción sexuada poras, ¿verdad?
¿Qué característica tienen los zigomicotas? Que son saprófitos, ¿sí? Y actúan como simbiontes. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Mucor, Rhizopus y finalmente Lichtetemia, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes de este tipo de hongos. Ahora, en el grupo de los ascomicotas, ¿bien? Entonces, características, recuerden, tienen micelios septados, dentro de este grupo participan las levaduras, pueden tener una reproducción asexuada por medio de sus conidias o podrán tener una reproducción sexuada por las ascosporas. Esta es la lista de los hongos que pertenecen al grupo de ascomicotas. Como verán, el más importante para nosotros sería Cándida, ¿verdad? Sin embargo, existen otros, ¿sí? Como Pneumocystis, Histoplasma, Blastomyces, Microsporum, Aspergillus, Fusarium, Blastomyces, Coccidioides, Sporotrix y Penicillium. Pero de esta amplia lista, recuerden que para nosotros revierte importancia Cándida. Bien. Ahora, aquí lo mismo, esquemas de cómo se observan. En el grupo, sí, de basidiomicotas, importante indicar que a este grupo pertenecen los macrohongos. Bien, ¿qué características tienen? Micelios septados, levaduras, ¿sí? Si fuese por reproducción asexuada, puede darse por canidias, por conidias o no. Y dentro de esta reproducción sexuada, sí se dan por basidiosporas. Bien. Este grupo, ¿sí? Basidiomicota, van a ser propios de hallarse en plantas, en el suelo. Entonces, quiere decir que son saprófitos tanto del suelo como de las plantas. ¿Y quiénes pertenecen a este grupo? Cryptococcus, Malassezia y Trichosporo. Bien. Aquí algunas imágenes de aquellos. Bien, entonces, como se dan cuenta, según esta clasificación y taxonomía de hongos, tenemos el reino fungi, ¿verdad? Dentro de aquello los hemos clasificado como zigomicotas, basidiomicotas, ascomicotas y como les indicaba, algunos incorporan a los deuteromicetos dentro de este grupo, otros no. Por eso está bueno siempre pues que conozcan diversas clasificaciones, ¿bien? Perfecto. Ahora que ya sabemos también su clasificación, su taxonomía, hablamos un poquito sobre el metabolismo, cómo se genera este metabolismo en los hongos, ¿sí? Primero, pues, los hongos son heterótrofos, ¿bien? Entonces, pueden ser aerobios o también podrán ser fermentativos. Una fuente importante que utilizan ellos para precisamente activar su metabolismo es sin duda, pues, al nitrógeno, van a utilizar mucho nitrógeno, como también utilizarán al carbono. Ahora, ¿en qué pH se sienten más cómodos los hongos, sí? Pues van a estar en un pH de 3,8 hasta 5,6, ¿bien? ¿Y a qué temperatura? Aquellos hongos que sean saprófitos, pues estarán a una temperatura de 22 hasta 30 grados centígrados, ¿bien? Y aquellos que sean ya parásitos, pues entre 30 y 37 grados centígrados. Ahora, cuando hablamos y ya empezamos a ingresar a esto importante que serían, por ejemplo, enfermedades, infecciones frecuentes, recurrentes sobre estos hongos, debemos necesariamente reconocer tres términos, ¿sí? Que van a tener, obvio, relación con las interacciones hongo-hospedero. Entonces, dentro de estas interacciones, primero vamos a entender y comprender o aprender la definición de micetismo. ¿Qué quiere decir micetismo? ¿Sí? Micetismo se entiende como el envenenamiento por los macromicetos tóxicos, ¿sí? Entonces, micetismo, relaciónenlo siempre a envenenamiento, ¿sí? Ahora, micotoxicosis. ¿Qué quiere decir la micotoxicosis? Son todos estos procesos que sean, pues, o crónicos o agudos, que se han generado por ingesta, por consumo de alimentos con toxinas de hongos. Bien. Y finalmente, las micosis.
¿Qué son las micosis? Son estas enfermedades producidas por los hongos. Bueno, entonces, micetismo, ¿verdad? El micetismo, entonces decíamos que, bueno, uno puede recolectar estos hongos, ¿sí? Consumirlos, ¿sí? Entendiéndose que son setas silvestres, ¿bien? Pero recuerden que algunos son tóxicos, ¿verdad? Entonces, si son tóxicos, obviamente van a generar algún tipo de repercusión en el organismo, como por ejemplo la Gyromitra esculenta, Amanita muscaria, que pues generarían manifestaciones a nivel tanto neurológico como también gastrointestinal. ¿Por qué? Por su toxicidad, ¿verdad? Micotoxicosis, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Aspergillus flavus, ¿sí? Lo vamos a hallar en los alimentos, ¿sí? El humano va a ingerir, ¿sí? Aflatoxinas y esto puede generarle más adelante incluso hasta un cáncer de tipo hepático. Y las micosis, que son las más recurrentes, ¿verdad? Cuando se habla de micosis, tenemos que hacer esta relación tanto entre el hospedero como el parásito. Bien, entonces, ciertamente van a existir factores que van a promover o van a determinar, pues, importantes hechos en cuanto a la patogénesis. ¿Cuáles serían estos tres factores importantes? Primero, lógicamente, el estado inmune de nuestro paciente, ¿verdad? O del paciente en general. Segundo factor importante, la virulencia que tenga el hongo. Y tercer factor, pues la dosis o el tamaño del inocuo. Entonces recuerden que estos tres factores deben estar relacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque son estos factores determinantes para la patogénesis de una micosis, ¿verdad? Bien, ahora, para que obviamente estos hongos pues generen algún tipo de infección, por ejemplo, tienen que tener pues factores de virulencia, ¿verdad? Entonces, dentro de estos principales 7 factores de virulencia que tienen los hongos, podemos señalar lo que les explicaba al inicio, el dimorfismo, porque el dimorfismo sí se considera un factor de virulencia, la presencia de sus adhesinas, la presencia de cápsula, enzimas, toxinas, los cambios fenotípicos que van a tener y obviamente pues el hecho de que se tenga una adquisición de resistencia ante los antifúngicos, ¿sí? Entonces, esos estaríamos hablando, serían los relacionados a los factores de la virulencia. Ahora, recuerden que en cuanto al sistema inmunológico tenemos mecanismos de defensa que ya son innatos o aquellos que son de defensa adaptativa, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la relación hospedero-parásito, en estas defensas, con este mecanismo de defensas innatos, ¿quiénes van a participar? ¿Sí? Primero, obviamente, ya saben siempre, la integridad de la piel y de las mucosas, ¿verdad? Porque son una de las principales barreras primarias. Segundo, la microbiota normal, este conjunto, ¿verdad? De microorganismos que están en un determinado lugar en el cuerpo humano, en este caso, ¿no? Tercer elemento de defensa innato sería pues la participación fagocítica tanto de los macrófagos como también de los neutrófilos. Bien, y ya si hablamos de estos mecanismos de defensa adaptativo en todo caso, recuerden siempre estamos hablando de una respuesta tanto celular como estamos hablando también pues de una respuesta ya de tipo humoral. Muy bien, entonces, y en síntesis, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta relación hospedero-parásito, recuerden que los hongos en todo caso son patógenos accidentales, ¿verdad? Obviamente hemos visto que sí hay factores determinantes de riesgo para que se genere precisamente esta patogenicidad, ¿verdad? Que la conocemos como micosis. Para que se dé una micosis, tiene que haber una interrelación entre 4 elementos importantes: el paciente, el ambiente, la diseminación y la afectación local. Cuando se habla propiamente del paciente, estamos hablando de los parámetros de la inhalación, la ingestión y la inoculación. Bueno,
Cuando hablamos del ambiente, estamos hablando básicamente ya sea del grupo de las levaduras o del grupo de los mohos. Si hablamos de la manera en la que se van a diseminar, esta diseminación puede ser hematógena, ¿sí? Puede ser únicamente en un órgano o puede darse en múltiples órganos. Y finalmente, la afectación local, ¿sí? Puede generarse una colonización o, pues en el peor de los casos, pues una infección. Todo esto, recuerden, relacionado a la micosis. Entonces, ahora que ya sabemos qué son las micosis, ¿sí? Lo que deben aprender es qué tipos de micosis se generan. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos 4 tipos de micosis, ¿bien? Aquellas superficiales, subcutáneas, sistémicas, endémicas, y las sistémicas por oportunistas. En el primer grupo, en las micosis superficiales, ¿qué ejemplos podemos señalar? ¿Sí? La dermatofitosis o tiñas, la pitiriasis versicolor, la onicomicosis. Dentro del grupo de las subcutáneas podemos citar esporotricosis, micetomas, cromoblastomicosis. En las sistémicas endémicas estaríamos hablando de histoplasmosis, paracoccidioidomicosis y coccidioidomicosis. ¿Bien? Perdón. Y en las sistémicas oportunistas, aspergilosis, criptococosis, mucormicosis y lo que para nosotros es muy importante, candidosis. ¿Bien? Entonces, ese es el grupo de cómo se dividen, categorizan o clasifican las micosis. Ahora bien, para ir finalizando esta parte de la introducción y entrar directamente a lo que son las enfermedades micóticas. ¿Qué métodos de identificación tenemos para los hongos? ¿Sí? Entonces, podemos utilizar un examen directo, ¿sí? Sepan que el cultivo, ya lo hemos revisado, lo que se utiliza es agar glucosado de Saburó. Podemos utilizar y echar mano de pruebas fisiológicas, claramente también de las técnicas moleculares, se hacen también inmunodiagnósticos, o se puede utilizar también lo que se llama la inoculación experimental. Entonces, todos los citados son métodos de identificación de hongos, ¿bien? Ahora, para el tratamiento, ¿qué se utiliza para el tratamiento? Se usa antifúngicos, ¿bien? Dentro de este grupo de antifúngicos tenemos varias clases como los polienos, ¿sí? ¿Y qué fármaco pertenece a los polienos? Las anfotericinas B y la nistatina. Tenemos a los azoles, ¿sí? Y en este grupo de azoles, ¿qué fármacos pertenecen a este grupo? Miconazol, ketoconazol, fluconazol, itroconazol, voriconazol y cotrimazol. Bien. Tenemos a la clase de las alilaminas. Y en lo que se utiliza como fármaco es la terbinafina. Bien. Existe otra clase que son los análogos nucleósidos y en pues va a interactuar las 5-fluorocitosinas. Bien. Y existen lógicamente otros también que ustedes saben, esto pues se va actualizando cada vez y cada año con mayor amplitud. Entonces esos serían los antifúngicos pues más utilizados. Bien, entonces recuerden que estos antifúngicos van a actuar en los diversos elementos que componen las estructuras de los hongos en su membrana celular, a partir del ergosterol, actuarían en el núcleo, en el citoplasma, ¿verdad? Dependiendo la situación de cada grupo de hongos. Entonces, estos son básicamente esquemas de cómo actúan a nivel precisamente de las estructuras que les he citado en la introducción de nuestro tema. Bien. Entonces, esta breve introducción va a permitirles ahora entender cuáles son estas enfermedades micóticas. Bien. Yo les decía que el mundo de la micología es bastante amplio, entonces vamos a rescatar los puntos claves importantes para nuestra profesión. Entonces, vamos a empezar hablando de la candidosis, ¿sí? Vamos a hablar de los aspectos biológicos y patogénicos. Para nosotros, sobre todo en odontología, sin duda,
la presencia de la cándida es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cándida está dentro de este grupo de agentes más frecuentes en cuanto a las micosis, sobre todo oportunistas, ¿sí? Entonces, por eso nosotros le damos una especial mención a lo que es la cándida, y en ese sentido, pues sepan que dentro de las especies del género Cándida, pues existen muchas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Cándida albicans, que para nosotros es muy importante. Tenemos Cándida glabrata, dublinienses, tropicalis, parapsilosis, guillermondi y cruzei, ¿sí? Estas pertenecen a lo que les indicaba, especies del género Cándida, ¿verdad? La Cándida albicans es un hongo, recuerden, polimorfo, ¿sí? Es un patógeno oportunista. Entonces, inicialmente este es pues un comensal inofensivo que lo vamos a hallar tanto en el tracto intestinal como también en el tracto genitourinario, ¿sí? Normalmente común hasta en un 70% ya de las personas adultas. Entonces, mucho se le ha atribuido, ¿sí?, a las características propias del metabolismo de esta Candida albicans en cuanto a su forma directa o indirecta con la patogenicidad. Bien, entonces, ¿por qué? Porque este metabolismo está directamente relacionado a los carbohidratos. Bien, entonces por eso se le atribuye muchas de sus factores de virulencia, precisamente por su apetencia a estos carbohidratos. La candidosis, ¿sí? Cuando se habla de la la Candida albicans tiene pues fases, ¿bien? Entonces su primera fase se conoce como fase levaduriforme. Entonces, inicialmente está como blastoconidias, ¿sí? Luego se van conformando estas células llamas de tipo ovales, cuya pared es muy simple, es muy sencilla, y luego ya empiezan a conformar pues pseudomicelios, ¿bien? Esto en su fase de levaduriforme. Pero ¿qué pasa en la fase micelial? ¿Sí? Miren ustedes, ya se empiezan a generar estas hifas septadas, estas que son hifas ramificadas, como con ramitas, ¿sí? Y finalmente, pues la aparición ya de las clamidosporas. Esto en la fase micelial. Entonces aquí vemos Candida albicans, ¿sí? Cómo tiene la conformación de sus clamidosporas que se van intercalando, ¿sí? Y finalmente en la parte más terminal, las clamidosporas llamadas terminales. Aquí tenemos estas precisamente sus fases de Candida albicans como levadura y finalmente ya como filamentos y clamidosporas. Ahora, Candida albicans, ¿qué podemos citar en cuanto a su morfología macroscópica? Como ustedes están observando, básicamente reconocemos colonias que son cremosas, con esta apariencia cremosa, son lisas, ¿sí? Aunque en algunas oportunidades podrían observarse más bien de tipo rugosas. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en incubación? Candida albicans, sí, va a estar en incubación 24, incluso hasta 28 horas. ¿Y a qué temperatura? Desde 24 grados hasta 37 grados centígrados, como les indicaba, por 24 horas o hasta 28 horas. Cuando se habla, sí, de la patogénesis, del origen de la infección precisamente de la Candida albicans, pues existen dos tipos, ¿sí? Puede tener un origen endógeno o podrá tener un origen exógeno. El endógeno, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Por parte de la microbiota oral, del tracto gastrointestinal y vaginal. Pero cuando ya estamos hablando de este origen de infección de tipo exógeno, externo, quiere decir, entonces puede ser pues nosocomial, puede ser generado por las manos, de pronto por fomites, algún tipo de líquido de nutrición parenteral, etcétera. ¿Sí? Entonces recuerden que en su origen de la infección podrá ser de tipo endógeno o podrá ser de tipo exógeno. Claramente, para la candidosis, van a haber factores, ¿verdad? Lógicamente, aquellos directos del hongo por parte de la virulencia, ¿sí? Del hongo, y aquellos factores que están íntimamente relacionados a lo que es el hospedero. Ahora, existen realmente muchos factores
que dependen de la forma clínica para que se manifieste, ¿sí? Esta patología. Para nosotros, los más relevantes, sin duda, va a ser aquello que esté relacionado a la prótesis dental, ¿verdad? A la humedad también. Y recuerden que esto, tanto de prótesis dental, de la humedad, va a estar pues ligado no solamente al área odontológica, sino a una serie de elementos, como ven acá, estos múltiples factores para que se genere pues este tipo de patologías, ¿verdad? De candidosis. Entonces, uno de los elementos importantes, decíamos, las prótesis dentales y la humedad, pero voy a señalarles otros que son importantes, como el SIDA, ¿sí? Algún tipo de trastorno metabólico del paciente, el uso de drogas intravenosas, que el paciente tenga serostomía es importante para nosotros, ¿verdad? Heridas o quemaduras que se presenten, que el paciente sea obeso, cirugías previas, el uso de corticosteroides, algún tipo de neoplasia, sobre todo maligna, deficiencias nutricionales, entiéndase por anorexia, bulimia, ¿verdad? La quimioterapia en caso de que tenga una neoplasia maligna, deficiencias de hierro, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, patologías de base como la diabetes, el uso prolongado de anticonceptivos y lógicamente pues también los periodos extremos de la vida. ¿Qué quiere decir aquello? Pues o los recién nacidos o los adultos mayores, ¿sí? Entonces, existen muchos factores que también van a depender de la forma clínica en la que se manifiesten este tipo de enfermedades, ¿bien? ¿Cuáles son los factores puntuales de virulencia de la Cándida albicans? Entonces, para generar virulencia tienen adhesinas, ¿sí? Estas adhesinas son proteínas que van a estar en su superficie